Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este momento, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos en este lugar adorando tu nombre, Padre. Hemos glorificado tu nombre, Señor amado, por medio de tu palabra, por la apertura que se hizo, Señor amado. Hemos adorado tu nombre, Dios de gloria, Padre Santo, en alabanza, Dios eterno. Bendecimos este momento, Dios de gloria, la palabra que va a ser predicada, Padre. Que seas tú, Dios de gloria, poniendo palabras en mis labios, Señor, para que esta palabra, Señor, entre en cada vida, en cada corazón, Señor amado, que quede atesorada, Padre, la gloria. Por eso bendecimos tu nombre, Padre Santo, porque siempre tú, Dios de gloria, lo sigues hablando, Señor amado, por medio de cualquier persona, Señor amado, que escuchamos tu palabra. Sabemos que tu palabra siempre, Padre amado, tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, Dios mío. Por eso te glorificamos en esta hora, Padre, Padre Santo, en esta hora, Dios mío, que cada uno de mis hermanos que no han podido llegar, Señor amado, que seas tú, Dios de gloria, poniéndoles en sus corazones, Dios de gloria, haciéndoles redarguir, Dios de gloria, Señor amado, que tu palabra es verdadera y es para la gloria perfecta. Cada uno cuando la escuchamos, Señor, como dice tu palabra, Dios mío, y no dejándolos de congregar como muchos tienen por costumbre, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, Dios de gloria, que están conectados por las redes sociales, Señor eterno. Administra sus vidas también, Señor, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Gloria al Señor. Como tema lleva titulado de este mensaje: mi nueva vida en Dios. Gloria al Señor. Nosotros miramos aquí la palabra de Dios, hermanos, que hemos leído el apóstol Pablo. Nosotros miramos que es algo que estaba aconteciendo, gloria al Señor, dentro del pueblo del cristianismo en ese tiempo, mi amado hermano, que marca una diferencia. Cada uno de nosotros que miramos y leemos la palabra de Dios, nosotros cuando escudriñamos las escrituras, hermano, le hallamos fondo a esa palabra. ¿Por qué manera, hermano? Porque hoy en día nos damos cuenta que la palabra de Dios siempre se sigue predicando desde el principio que ha sido predicando. Ahora se sigue dando a conocer nuevamente, porque son buenas nuevas noticias para toda aquella persona que no ha venido a los caminos del Señor. Y esa palabra que los ha hecho libre a cada uno de nosotros, hermano, esa palabra siempre sigue obrando en cada oyente, en cada persona. Gloria al Señor. Por eso miramos que el apóstol Pablo aquí está llamando la atención a los creyentes. Gloria al Señor. ¿Por qué manera, hermano? Porque algunas personas miramos que querían vivir a una manera de ellos, de sus pensamientos, hermano. Pero para agradar a Dios tenemos que nacer, gloria al Señor, dando a conocer la palabra de Dios, y tenemos que vivir, hacer el esfuerzo de santificarlos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Porque la palabra de Dios es la que los exhorta a cada uno de nosotros. Cómo nosotros caminamos, cómo nosotros andamos, cómo hablamos, qué clase de cristianos somos nosotros. Por eso es muy importante de ver, mi amado hermano, en la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desde el momento, mi amados, que nosotros venimos a los caminos del Señor, dice la Biblia que Él escribe el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida. Entonces, cuando Él escribe el nombre de nosotros, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que vivir requisitos que están establecidos en la palabra de Dios. Porque usted se da cuenta que la palabra de Dios también habla en el Evangelio de San Juan capítulo 8. Nosotros miramos también en el versículo 44 la palabra que Jesús confrontó a aquellos escribas y fariseos, que les dijo que eran hijos del diablo. Pero cuando nosotros miramos que Dios los hace su hijo, es porque ha habido un cambio en cada uno de nosotros. Ese cambio tiene que permanecer siempre. Tenemos que caminar obedeciendo a su bendita palabra.
Cuando nosotros caminamos conforme a la palabra, amados hermanos, quiero decirle que hay un beneficio personal para su vida, para mi vida. Porque aquellos que lo conocieron a usted, quiero decirle, ahí va el fulanito, el borrachito, el drogadito. Como decía mi hermano la otra vez, que escuchaba de la gente que decía, ahí ve loco, y él volteaba a ver quién era el loco. Mi amado hermano, es algo real cuando nosotros miramos que hay un cambio en cada vida de que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos y disponemos el tiempo para ser unos creyentes, amados hermanos, tiene que haber cambio personalmente en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros decimos ser llamados hijos de Dios, tiene que haber fruto dentro de nosotros. ¿Cuáles son los frutos que tiene que haber de nosotros? Porque si usted era el gritón allá afuera, ahora grite para Dios. Cuando usted era el buchinchero, mi amado hermano, el conocido por todo su vecindad, ahora que aquí sepa la sociedad que el hermanito ha sido cambiado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos la palabra de Dios y la hacemos y la metemos dentro de nuestro corazón, hay algo tan bonito que aunque usted pase dificultades, hay alegría en usted. ¿Por qué? Porque la nueva vida en Cristo los trae esperanza. La vida en Cristo los hace a nosotros, los hace ser libres para adorar a Dios. ¿Por qué le digo? Porque el nacimiento que nosotros tenemos en Jesucristo tiene que ver un cambio personalmente, primeramente, dentro de nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro del cristianismo hoy en día, amados hermanos, hay personas que dicen que son creyentes, pero allá afuera no se conoce si es cristiano o es mundano. ¿Por qué? Porque las mismas costumbres no las quieren dejar. Entonces el cristiano, amados hermanos, tenemos que marcar una diferencia. La diferencia es cuando nosotros miramos la palabra de Dios, que hay reglamento, cómo tiene que conducirse. Gracias, hermano. El reglamento de Dios, amados hermanos, dice la palabra de Dios: sed santo porque vuestro Padre es santo. No quiere decir que porque ando con mi corbata yo voy a ver de menos a los demás. No quiere decir que yo soy el santo, que ya no cometo mis errores. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos porque hemos creído a la palabra de Dios y los consagramos cada día. Gloria al Señor del pecado, porque el pecado sobreabunda en este mundo, pero hay que ser sabio. El pecado permanece, pero más poderoso es el Cristo de poder, que permanece fiel cuando nosotros le obedecemos. Gloria al Señor. Cuando nosotros, hermanos, miramos que hoy la maldad cómo se ha aumentado. Si nosotros miramos dentro del pueblo de Dios, por eso dice la palabra de Dios que porque muchas veces, mis amados hermanos, tenemos que ver que el amor de muchos los estamos apagando. Porque muchos dicen, mire el predicador, miren el que ora, mire, o sea, hay muchas veces, hermanos, que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a esto lo que nosotros tenemos que ver, de modo que si alguno está en Cristo, somos diferentes. La diferencia ahora de un cristiano que tiene compromiso son los frutos que tiene que dar. De los que estamos dentro de la congregación, hermanos, aquí hay hermanos que están sentados, no tienen privilegio, pero no es porque no quieran, amados hermanos. Todo es un compromiso para todos los que estamos aquí. El compromiso que hay para el pueblo de Dios es que nosotros busquemos nuestra salvación todos los días. La salvación de que Dios los ha ofrecido, hermano. Cuando allá el mundo le pegó sus revolcadas, el enemigo lo quiso matar, pero bendito Dios que Dios puso sus manos, lo libertó, lo rescató para adorar a Dios, para estar reunidos en este lugar, amados hermanos. ¿Cómo no darle gloria al Señor? ¿Cómo no de bendecir su nombre? ¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Cómo no glorificar su nombre cada momento que el Señor nos permite darnos la vida? Pero, amados, quiero decirle en esta hora que de los creyentes que muchas veces hay dentro de las iglesias, muchos en sus procesos van para atrás. Muchos de los creyentes retroceden. ¿Qué es lo que pasa cuando retroceden, hermanos?
Muchas veces Dios les da oportunidad todavía, pero muchas veces no regresan. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios es un Dios de misericordia. La salvación, hermano, no la tenemos que descuidar. La salvación es tan poderosa que el Cordero Santo, el que vino a derramar en esa cruz, mi amado hermano, esa sangre para limpiarlo de todo pecado. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que ver hoy la vida del cristiano. Antes, cuando le digo al pastor de que a cualquiera le digo que hablando del tiempo que yo me convertí, hermanos, nosotros mirábamos que empezaba la alabanza. Cuando ellos ahí estaba todavía yo, los congregamos 3 o 4 iglesias, hermanos. Aquellas iglesias, hermanos, empezaba la alabanza, hermano. Había algo tan poderoso. Ahora pueden traer el mejor grupo, ahora ni cuyo, dicen los hermanos. No hay nada, porque hemos descuidado nuestras vidas espirituales. Nosotros hemos visto, amados hermanos, nuestra vida de cuando nosotros los convertimos. ¿Qué pasó cuando usted se convirtió? Era un aleluya, que era el primero que adoraba a Dios. Ahora está difícil, hermano. Está difícil hablando en el pueblo de Dios, porque muchas veces, hermano, la gente corre a las iglesias grandes porque quieren ver las pantallas de las luces donde pasa el predicador, donde se están moviendo todas las luces, porque les hace recordar algo. Pero la casa de Dios, hermano, donde se adora, la presencia de Dios tiene que estar presente. Gloria al Señor, porque muchas veces la gente tiene la costumbre de decir, allí no hay presencia en ese, así han dicho, no hay presencia de Dios en esa iglesita. A mí me lo han dicho, no hay presencia en esa iglesita. ¿Por qué no? ¿Por qué, mis amados hermanos, si la iglesia somos nosotros? La iglesia de Jesucristo es usted que está sentado allí. La iglesia de Cristo es la que adora a Dios en su momento de alabanza. Tiene que exaltar al Cordero de Dios. Tiene que bendecir el nombre de Dios por agradecimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, mi amado hermano, que Dios los ha creado para su gloria de su alabanza. No espere que la hermana o el hermano cante para poderle dar esa alabanza a Dios. La alabanza tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Mire otro texto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique. No dice el pastor, ¿verdad? No dice el hermano que toca la batería. No dice la hermana que ora por la ofrenda. Aquí está hablando de alguien poderoso que dio su vida. Gloria al Señor, de aquel que no le importó. Gloria al Señor de ir, gloria al Señor, con esa cruz cargada. Gloria al Señor, que lo iban azotando. A Él no le importó, mi amado hermano, llegar a ese momento que iba a entregar su vida para que cada uno de nosotros seamos santificados por la sangre de Cristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando venimos a Jesucristo, Él es el que siempre está con nosotros. Él permanece siempre tratando en tu problema, que tú no puedes dejar las malas costumbres. La palabra de Dios dice que de las cosas imposibles que Él puede hacer, mi amado hermano, de las cosas posibles que tú hagas, hágalo, inténtelo. Si hoy no pudo, mañana inténtelo. Pero si mira que es muy difícil, tráigale ese problema a Dios y Él se encarga de lo imposible, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Dice la palabra de Dios, el mismo versículo, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha escuchado, hermano, que dicen esas iglesias, las megas iglesias, que Dios solo mira el corazón. Usted ha escuchado esas clases de personas, de predicadores. Es cierto, la Biblia dice que nosotros, amados hermanos, dice que los de limpio corazón verán a Dios. Eso es real.
Pero ¿por qué, mis amados hermanos, hablan estas personas? Porque estos no quieren dejar su modo de vivir también, hermano. Ellos quieren trepar al altar, quieren trepar como cholito, como con arito. Oh, estoy hablando de hombres ministros de la palabra de Dios. Estamos viendo que no quieren dejar sus malas costumbres. Entonces, hermanos, aquí nosotros, para tener una nueva vida en Jesucristo, tenemos que nacer. Tenemos que nacer. ¿Por qué? Porque aquí la palabra, el apóstol Pablo siempre está hablando: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La perfección la vamos a alcanzar todos los días que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo, hasta el día que la muerte los sorprenda y los haya haciendo la voluntad de Dios. Allí Dios los va a santificar con ese sacrificio que Él hizo. Pero todos los días nosotros somos procesados, pero que hay que hacer el esfuerzo cada momento, porque quiero decirle que muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero no vaya a ser que los vaya a sorprender. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros miramos que hay creyentes, hermanos, que quieren imitar a cosas que no son, que están en el mundo. Nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Un embajador, mi amado hermano, si usted se da cuenta, si usted le anda buscando trabajo en una oficina, usted tiene que ir, gloria al Señor, bien vestidito, tiene que ir con mejores zapatos, mejores camisitas, bien trajeado, porque si lo miran todo cholito, va a decir: yo no le voy a confiar mi oficina a este ladrón. Sí, porque si va alguien en una oficina a buscar trabajo, todo con sus pantalones rotos, como cualquier persona mundana, no le van a dar trabajo, le van a desconfiar. ¿Por qué, hermanos? Y en cambio el evangelio de Jesucristo, Dios los ha confiado algo tan poderoso. Dios ha tenido confianza en usted. Él ha tenido confianza en cada uno de nosotros, aunque muchas veces le somos infiel, pero Él permanece fiel. Aunque usted le falle, yo le falle, pero Dios siempre sigue siendo fiel. ¿Por qué? Pero Él nos pide algo: que los consagremos para Él. Cuando los consagramos, amados hermanos, alcanzamos nosotros nuestros propósitos. Los propósitos de Dios son que nosotros no pertenecemos de este mundo. El propósito de Dios, dice la palabra de Dios siempre allí en Filipenses capítulo 3 verso 20: por más vuestra ciudadanía está en el tercer cielo, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de nuestro Dios poderoso. Aquí usted puede hacer las mejores mansiones, pero, mi amados hermanos, yo quiero decirle que esta vida es pasajera, la que estamos viviendo aquí. Aquí los enfermamos, aquí sufrimos, no hay dinero, no hay cheque, sufrimos, hermanos. Pero el día que partamos con Dios, tenemos lo que Dios ha dicho en su promesa, que los vamos a gozar a esa patria celestial. Dele un aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mucha gente me ha dicho: no, que Dios mire el corazón. Hermano, es cierto, pero nosotros tenemos que ser, mi amados hermanos, personas diferentes a aquellas otras que no quieren obedecer a Dios. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, porque Dios ha confiado en nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos damos cuenta, el apóstol Pablo, hermano, porque ahora nosotros miramos en ese capítulo 3 del 1 Corintios, nosotros miramos que Pablo recibe una carta, gloria al Señor, de aquellos miembros que él mismo había instruido. Pero ¿qué pasa, hermano? Que los haya en conflicto, los haya peleando, los haya tal vez algunos borrachos. ¿Por qué, hermano? Porque tantas cosas que habla del capítulo 3, pero en este versículo 16 les hace ver que eran algo tan precioso, que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces, porque hay gente que ya han sido cristianos y siempre andan echándole la pachita, porque andan queriendo fumar, porque quieren hacer muchas cosas, mientras la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo.
¿Por qué, amados hermanos? Muchas veces miramos gente, gloria al Señor, que se esfuerza, quiere buscar de Dios, de aquellos que han salido del alcohol, hermano, o aquellos que han salido de la droga, pero muchas veces se les hace difícil. ¿Por qué? Porque es una lucha que ellos tienen, pero tienen que poner de su parte, porque para eso Dios está obrando. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que contristar al Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la Biblia los habla perfectamente en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora lea lo que dice el versículo 9. Ahí hay otro punto muy importante. Ese versículo allí los habla a nosotros, hermanos, porque si somos llamados hijos de Dios, la palabra de Dios dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero el versículo 9 dice diferente. Léalo, hermano, léalo usted. Romanos 8, 9. 8, 9, léalo. ¿Se da cuenta? O sea, si alguno tiene el Espíritu de Dios, dice. O sea, aquí nos está dando algo a entender nosotros. Si nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a tener lucha en la carne, sí. Pero sabemos que somos de Dios. Tenemos que esforzarlos. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, la carne no me vaya a dejar mentir. Usted quisiera estar en su casita tirado en un sillón. Usted quisiera estar viendo el boxeo en esta hora. O aquellos que les gusta el fútbol todavía estuvieran allí. Le digo que estuvieran viendo aquellos peloteros, gloria al Señor, que son famosos. Eso es lo que la carne le encanta, hermano. La carne le encanta que ahorita que ya está bueno, ya el clima está bueno, no como quisieran andar allá por el parque. Pero sabemos que el Espíritu de Dios los hace redarguir a cada uno de nosotros. Hoy es día de iglesia, vamos a ir a adorar a nuestro Dios poderoso. Ese es cuando el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces, hermano, corremos peligro si nosotros no tenemos el cuidado. El cuidado de nosotros es permanecer en los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos, hermanos, la palabra de Dios, cuando nosotros los metemos a escudriñar la palabra de Dios, cada día nosotros sacamos del mismo capítulo. De este capítulo, hermano, hemos predicado un montón de veces, pero cada día cuando leemos la palabra de Dios, los trae nuevos pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios así es, hermano. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cada momento quisiéramos estar en la presencia de Dios. Bendito Dios, pero cuando no queremos, hermano, se los hace difícil abrir hasta una apertura. Muchas veces dicen: yo no puedo. Muchas veces: yo no quiero. Pero quiero decirle, hermanos, que la presencia de Dios, hermano, cuando nosotros los metemos con Dios a escudriñar la palabra de Dios, los va mostrando cada versículo, cada capítulo, para poder entender la palabra de Dios. Nosotros necesitamos pagar un precio. Cuando usted y yo los ponemos a leer la lectura de la palabra de Dios, vamos escudriñándolas cada momento. Llegan las 12, las 1, las 2 de la mañana y usted no le da sueño. No le da sueño. Cuando mi esposa, cuando yo estudiaba, hermano, cuando me toca predicar allá en la iglesia, a veces son las 3 de la mañana y yo no me duermo. Y una vez se molestó mi esposa y me regañó porque ya era noche. ¿Para qué necesito estudiar? Solo abra la Biblia y ahí está la palabra. Pero ¿sabe qué pasó? Hermano, mientras yo me iba preparando, cada día Dios me iba dando más y más y más. Pero cuando a ella le dijeron: va a predicar, allí fue lo duro. Allí fue lo duro. Porque es fácil hablar, hermanos. Es fácil hablar. Pero cuando a ella le tocó predicar, me preguntaba de qué podía predicar. Es su compromiso. Es su compromiso.
Hermanos, allí ella pudo darse cuenta que vino y pidió perdón a mi vida, porque me criticó. Porque para preparar un mensaje ella se llevó como 3 días también. Un mensaje de 3 días que ella se preparó para que lo predicara como en 15 minutos. Por eso le digo que cuando nosotros los metemos a escudriñar la palabra de Dios, hermano, es porque nosotros los interesamos a traerle lo mejor al pueblo de Dios, para poderles dar, porque muchas veces, hermano, pero no vaya, mire, yo he visto dentro de las iglesias, dentro de cada uno de los que predicamos, dentro de las congregaciones, dentro de la misma congregación, hermano, el hermano no adora a Dios, no aplaude a Dios cuando está predicando la palabra, pero viene otro que usted no lo conoce, hasta saltan los hermanos, allá en la iglesia hasta brincan los hermanos, y son los primeros que pasan para que les profeticen. Sí, eso se mira, hermano, que hasta son los primeros que pasan para que les profetice el predicador. Pero a eso es lo que nosotros tenemos que ver. El pan de casita es lo más rico. Porque, hermano, yo siempre recargo esto y digo yo de esta palabra, ¿cómo no los podemos separar de esta palabra? A mí me han dicho que cambie el mensaje, mi amado hermano. No. Yo siempre he dicho, yo he creído en la palabra, que la palabra de Dios, de allí viene el fundamento bíblico para el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios mejor que me sienten, pero yo no predico lo que ellos quieran escuchar. No, hermano, porque de veramente hoy los pastores están cayendo en un error grave. Ellos quieren imponer el mensaje para el pueblo. A mí me preguntaron otra vez que me dijo, hermano, fíjese que está pasando este panorama por acá. No, le digo yo traigo mi mensaje ya listo. Porque desde siempre el pastor me ha enseñado, desde que el momento que me invitan a predicar, yo ya tengo que ir preparado. Pero muchos predicadores están dentro de la iglesia leyendo la Biblia. Hermano, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros los preparemos. Muchas veces, hermano, como vuelvo y recargo, mire, allí dentro de las mismas iglesias donde yo he ido, hermano, yo he visto los hermanitos saltar, he visto, mire, hermano, pero cuando es el predicador de casa, nada pasa. O sea, estamos hablando que no le dan, la gloria a Dios, porque lo conocen que fue un borrachito, porque lo conocen que fue una persona pícara. Pero cuando venimos a Cristo, Dios los hace nueva criatura. Y por eso es el propósito de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque Él quiero decirle, porque si nosotros estamos en Cristo, tiene que haber cambio personal dentro de nosotros. Tiene que salir toda costumbre que haya dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el creyente ya no tiene que andar arrastrando el pasado. Le digo porque muchas veces, yo le voy a decir esto, muchas veces miramos al pueblo de Dios tranquilo, alabando a Dios, glorificamos a Dios, pero cuando llega a la casa estamos hablando de pareja, ahora cuando llegan a la casa empiezan a pelear, la mujer saca tal vez lo uno de hombre, piensa que ya se olvidó de lo que pasó, pero empiezan a sacar, ¿te acordás que tú me hiciste eso en tal día? Hasta la fecha tienen. Y aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermano, nosotros miramos que todas estas cosas viejas tienen que retroceder, que ya pasaron. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos que venimos a Cristo, nuestra manera de vivir es muy diferente a los de afuera. Aquí el apóstol Pablo le hace ver a estos de los corintios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces ellos querían vivir una manera a su manera de, vamos a decir, como muchos cristianos hay dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia hay cristianos que quieren hacer la palabra de Dios a la manera de ellos, no como la Biblia los ordena. Pero cuando nosotros los sometemos a la palabra de Dios, tenemos que ver que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Cada día nosotros tenemos que forzarlo todos los días de nuestras vidas. Porque nosotros sin Dios, hermano, nosotros no somos nadie. Nosotros todos los días estamos necesitados de la palabra de Dios. Cada momento, yo donde quiera que vayamos, yo siempre me pongo a meditar las grandezas que Dios ha hecho. Y por eso, ¿cómo no servirle a Dios?
Como le digo, vamos a ser procesados. Usted va a pasar proceso en sus problemas, pero Dios es más grande que su problema. Ese Dios a quien nosotros servimos es poderoso. Así que, hermano, si está en Cristo, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que permanecer siempre en la palabra de Dios. ¿Por qué manera, hermano? Porque él dice la palabra de Dios allí ahora, para terminar, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 1, dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se da cuenta que para el cristiano no hay condenación, pero cuando vivimos lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos vivir una vida desordenada como los corintios, corre peligro nuestra vida. Pero si queremos tener la palabra de Dios a nuestro favor, obedezcámosla. Ahora pues ninguna condenación hay para usted. Depende de usted. Depende de su modo de vivir. Que si usted vive agradando a Dios, comete sus errores, reconocer que usted falló. Reconocer que nosotros necesitamos de Dios. El valiente tiene que reconocer que la fregó. Cuando nosotros, hermano, por eso dice la Biblia en Proverbios, me parece que dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por eso aquí los habla Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para el pueblo de Dios, pero dependiendo de cómo andemos nosotros, dependiendo nuestra conducta. La conducta de nosotros tiene que ser muy diferente ahora. ¿Por qué? Porque de modo que si estamos en Cristo, tenemos que hacer las cosas que a Cristo le agradan, las cosas que a Dios le agradan. Hermano, póngase de pie en esta hora. Así que, hermano, de modo que si estamos en Dios, tenemos que esforzarlos todos los días. Esfuércese, hermano. No permita que venga la tentación, no permita que venga el desánimo, no permita que venga el enemigo a quererlo sacar de los propósitos de Dios. Cuando nosotros, hermano, hemos creído a su palabra, la misma palabra los trae cuando estamos en conflicto, cuando estamos en problemas, la misma palabra lo va a fortalecer en su problema, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios permanece cuando nosotros la atesoramos, cuando estamos viviendo en una vida de veramente que no miramos que el hermano o la hermana le apoye en su problema. Porque dentro del caminar del Señor, hermano, como líder, como pastores, a veces se siente uno solo. Y hasta a veces, hermano, se siente que Dios ya no le escucha sus oraciones. Pero aquí acordémonos que de aquí está la promesa de Dios, donde dice que Él está todos los días con nosotros, hasta el día que nosotros muramos. Así que vamos a orar, hermano, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios de gloria, por la oportunidad, Dios mío, de esta palabra, Padre. Que tú seas el que tomes el control de cada uno de mis hermanos en esta hora. Tú eres grande y poderoso, Señor, como dice tu palabra, Dios mío. De modo que si estamos en ti, Señor, tiene que haber fruto, Señor. Tiene que haber cambio, Dios, en nuestra vida, Señor. Tiene que ver, Señor amado, ese ánimo cada día, Señor, de servirte, Dios. Por eso estamos en esta hora, Señor, porque reconocemos que sin ti nosotros no somos nadie, Señor.